Un escándalo revelado por Canal 13 y que está generando todo un terremoto político al interior de la izquierda chilena, ya que una de sus figuras principales y uno de los emblemas del octubrismo, Fabiola Campillay, se le reveló escándalos vinculados a la contratación de un familiar suyo, particularmente su yerno, como chofer, a pesar de que este señor tenía antecedentes penales graves y también una causa vigente por amenaza, sumó también a otros delitos. Y al mismo tiempo que se ha ido descubriendo con el paso de las horas, no solo que lo contrató, si ella que decía que no sabía nada, etcétera, poco creíble, sino que posteriormente, cuando él ya estaba siendo contratado, fue la pedí a la casa de Campillay porque buscaban justamente la investigación sobre ciertos datos vinculados a armamento que habría tenido este señor, y ellos impidieron el paso de la policía, en lo que se está viendo en algunos casos como un escándalo de nepotismo, otros acusan corrupción y otros más bien encubrimiento de la justicia, donde las figuras principales del octubrismo y que en algún momento llamaba a quemarlo todo. Una polémica contratación que volvió a poner el radar en el uso de las asignaciones parlamentarias. ¿Quién es este familiar de la senadora Campillay y por qué delitos ha sido detenido? ¿Cómo llegó a ser contratado para trabajar con un sueldo pagado con recursos públicos? La revelación de reportajes Tele 13 generó una serie de reacciones en el Congreso que dejó a la senadora Campillay al borde de ser llevada a la Comisión de Ética del Senado. Se le pide una declaración jurada a las personas que se contrata y lógicamente dentro de esa declaración jurada no había nada declarado respecto a lo que se acaba de conocer. Si hoy día una declaración jurada no es suficiente, habrá que aumentar los controles y dentro de eso la revisión, por ejemplo, de nuestro reglamento que se está produciendo, digamos, en este momento, podría incorporar una de estas medidas. Gerard Cortés Guerrero fue detenido el 11 de mayo del 2025 por amenazar de muerte a sus vecinos y estar involucrado en una riña en que se habría usado incluso un arma. No tuve conocimiento ni se advirtió en el certificado algún antecedente penal previo. De haber sabido, esta contratación nunca se había ejecutado. Sobre la contratación a honorarios del yerno de Campillay en el Senado existe otro elemento de interés. El joven, quien tiene un prontuario policial por robo con violencia y amenazas de muerte, fue fichado en mayo por la senadora con un sueldo de 1 millón de pesos. Sin embargo, en junio, este aumentó en 1,5 millones de pesos. Es decir, subió un 59% su remuneración. A la senadora Campillay se le hacen excepciones acá, como la contratación de su marido o de familiares, dada su condición, porque necesita alguien que la apoye, que conozca de sus condiciones y la pueda apoyar. Eso lo tomó el Senado, lo hizo y tiene la excepción de contratar familiares como no lo tiene ningún otro. Ahora, eso ya se aceptó, está bien, pero eso no puede, evidentemente, uno contratar a alguien que tenga antecedentes penales. Nadie que tenga antecedentes penales debiese estar trabajando aquí. La parlamentaria dijo que desconocía los antecedentes policiales de su yerno, los cuales incluían una condena a 5 años de libertad vigilada por un robo con violencia en San Miguel en el año 2017. No somos las y los senadores los que contratamos a las personas, aquí existe una unidad especializada y esa unidad especializada del Senado, porque las personas son contratadas por el Senado, ha informado en el día de hoy que cuando se hicieron la revisión de los antecedentes, él no registraba ningún antecedente penal. Recordemos que esto fue un reemplazo. ¿Pudo saber o no la senadora de los antecedentes de su yerno? La abogada de Campillay, Alejandra Arriaza, defendió a Gerard Cortés en la audiencia de preparación de juicio oral por las amenazas, las cuales tuvieron su origen en una pelea que la propia hija de la senadora describió así. Gerard sacó una manopla entre sus vestimentas para defenderse, propinándole un golpe con el mismo elemento a Damián en su cabeza, dejándole una herida. Seguidamente nos retiramos del lugar hasta la casa de la abuela de mi pareja. Los denunciantes atribuyeron el golpe a un arma de fuego y la familia de Campillay a una manopla. Sin embargo, este hecho no pudo ser corroborado por la policía, dado que la familia de la senadora no dejó entrar a la PDI a su casa para comprobar o no la existencia de las armas. Otra vez, las asignaciones parlamentarias. ¿Son suficientes las medidas de control o fiscalización a las contrataciones en el Senado? Es algo que definitivamente no vieron venir, ¿no? Ahora, este escándalo, con respecto a lo que se está dando,
Se negó por Campillay diciendo que ella al momento de la contratación no sabía y que de haber sabido no lo habría ejecutado. Ahora, por un lado eso es poco creíble, pero asumamos que es verdad. Incluso bajo las palabras de la misma senadora, ella al momento de la contratación no sabía, pero esto se dio posteriormente que continuaba y le hizo un aumento en prácticamente un 50% en el sueldo luego de unos meses. Se ve que dio mucho favor. Y Campillay, a diferencia de otras personas, le dieron un privilegio en el Senado para poder contratar a familiares, tomando en cuenta la condición en la que ella se encuentra por lacrimógena, y por lo tanto decían que como es algo que le impedía ver, se solicitaba que podían tener familiares cargos que normalmente no se podrían. Ahora, no sé por qué si necesita asistencia no podían estar otro tipo de expertos o personas asociadas a temas de tratamiento en ello o de asistencia que no fueran familiares cercanos. Eso darle una carta blanca al nepotismo que estamos viendo que se está repitiendo y de vivir de los fondos estatales al grupo familiar cercano nombrado a dedo por ella, que es lo que está pasando. Pero de todas maneras, ya, asumamos que todo está bien porque el Senado lo autorizó. De todas formas, ¿qué pasa? Campillay siempre fue una de las figuras más duras del periodo octubrista, que más hacía ataques, que más hacía reclamaciones, que más llamaba a tendencias radicales. Todo esto porque ella dice, aunque algunos lo han cuestionado, que perdió la vista por una lacrimógena lanzada por carabineros. Eso es un poco lo que se ha estado acusando. Pero vemos que también llena de irregularidades. Esto es injustificable. ¿Cómo no iba a saber? No, lo contrata el yerno. Ay, no sabían que estaba condenado por 5 años. Ay, no sabían, justo nadie supo nada. No sabían también los detalles de sus otros delitos, de su forma de comportamiento. Entonces, hay dos opciones. O está mintiendo descaradamente y lo sabía y lo está haciendo para encubrir su culpabilidad al contratar a un familiar delincuente, o no sabía y la pregunta es ¿por qué contrata a un familiar que no tiene ninguna certeza de cómo es a nivel personal, no le conoce nada de la vida y aún así lo coloca como alguien de confianza, como su chofer, con un sueldo bien millonario que le va aumentando además? Algo ahí no calza en el discurso. Bien rara la cosa, ¿no? Extraño. Y esto debería llevar eventualmente no solo a la revisión sobre cómo se hacen las contrataciones de los funcionarios que son de los senadores y de los diputados, porque hay muchos abusos en ello también, sino que no debería haber este tipo de privilegios para personas de colocar a dedos familiares cercanos. No está bien. No está bien. Necesita asistencia. Contraten a gente experta en eso. Porque vemos que al final esto que era una gentileza, se supone por la condición que ella se encontraba, ¿qué pasa después? Se usa para abusar justamente de la situación y que se dé algo catastrófico. Ahora, por supuesto, yo no le creo esta supuesta inocencia. Yo creo que habría que ya destituirla. Claramente aquí hay tema de protección de alguien que es un delincuente. Claramente aquí también hay abuso de poder. Claramente aquí hay nepotismo. Y eso tendría el nombre de corrupción, ¿no? Excepto que los senadores en su infinita sabiduría decidieron darle una categoría especial a ella, ¿no? Pero esto es realmente inaceptable. Me parece muy buena la investigación que hizo Canal 13, pero tiene que haber sanciones mucho más duras con respecto a estas materias, porque lo contrario, lo único que estamos logrando es que se perpetúe este tipo de actos, que se normalice los abusos de poder y la corrupción, y que actos que en la práctica los podemos observar simplemente como nepotismo y uso de facultades estatales para asegurar a familiares sueldos millonarios a pesar de ser delincuentes, se van a empezar a aceptar como algo común. Y eso es algo que no podemos tolerar, porque no podemos llegar a una sociedad en la cual eso se vea como algo normal, a pesar de que nuestros políticos, por beneficio propio de ellos, intenten hacerlo. Pero más allá de todo eso, ¿le creen a Campillay con sus excusas? ¿Qué les parece este escándalo? ¿Qué les parece la investigación de Canal 13? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.